Continuamos junto a Daniel Granja, experto en comunicación política, en esta ocasión para hablar de las alertas que se han dado a nivel internacional a favor de la Corte Constitucional. ¿Qué decir al respecto? La ministra de Gobierno del régimen de Noboa ha calificado como de enemiga a la Corte Constitucional por haberle puesto un freno a sus tres leyes: ley de solidaridad, de integridad pública y de inteligencia. ¿Qué decir al respecto? Prácticamente le está señalando casi como un objetivo militar, Daniel. Qué bestia. Esta gente no tiene escrúpulos ni límites. No sé si tuviste, Frank, yo vi ayer en redes que circulaba una imagen donde mostraban que prácticamente ya hay bazas, donde cuentan los muertos a raíz de que la Corte Constitucional temporalmente ha dado marcha atrás estas tres últimas leyes de Daniel Noboa. Entonces, todo esto ya te da a entender que fue algo planificado para que el pueblo ecuatoriano vaya en contra de la Corte Constitucional, cuando realmente, ¿quiénes son los monstruos que están generando este vertedero de sangre que es mi país? Es el propio Daniel Noboa. Pero esta gente es tan hábil a nivel comunicacional que prácticamente te encasidan, ¿no? La persona, el héroe, que entre comillas es Daniel Noboa, en contraposición con el enemigo, que en este caso es la Corte Constitucional, y así abarcan prácticamente todo, ¿no? Nosotros, ADN, los que vamos a renovar la política, versus la revolución ciudadana, que es la vieja política. Entonces, este es un esquema muy bien organizado, muy bien definido, pero a esta ministra que incluso repartía bonitos durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, le faltó mencionar lo siguiente, porque no es que lo dice Rafael Correa, no es que lo dice Luisa González, la propia ONU, señora Zaida Rovira, está diciéndole que existen noticias muy preocupantes sobre la amenaza que se ha dado en contra de la Corte Constitucional por parte del propio régimen de Daniel Noboa, donde textualmente dice lo siguiente, mi querido Frank: los artículos incluían disposiciones que autorizaban la recopilación de inteligencia sin aprobación judicial previa, así como reformas dirigidas al financiamiento político ilícito y la justicia tributaria. Además, menciona que es muy preocupante lo que está pasando aquí porque hay amenazas a la independencia de la Corte Constitucional del Ecuador. No lo dice Rafael Correa, no lo dice Luisa González, no lo dice Andrés Arauz, no lo dice Fran Pozo, no lo dice Daniel Granja, lo está diciendo la propia ONU a través de su relatora especial, Margaret Satterthwaite. Entonces, ya esta gente no respeta absolutamente nada y al contrario, agudizan más el odio de clase, tratando de decirte que es la Corte Constitucional la que no permite que ahora exista paz en el Ecuador cuando realmente ellos son los que han destruido la institucionalidad del Ecuador, porque prácticamente hay narcopolicías, hay narcomilitares, porque obviamente estas UPC se caen a pedazos, porque obviamente ahora sí hay la distinción entre oficiales y clases y no tienen la misma comida, y obviamente para tratar de parar la olla, muchos de los malos oficiales, los malos elementos de la Policía Nacional, como los militares, prácticamente dan el resguardo a los narcotraficantes del país, porque se ha reducido la capacidad institucional, porque no hay formación política, no hay formación incluso institucional dentro de estas ambas ramas de las fuerzas del orden. Y esto provoca este tipo de situaciones, que existe un desangre total, y no es solamente por el hecho de que ahora tenemos instituciones del orden que son débiles, porque la economía está en la mierda, pues, porque prácticamente 5 millones de ecuatorianos están en el desempleo o en el subempleo, mi querido Frank. O si no, Totalmente. recordemos, pues, ahora como esta señora Mónica Heller, que es la representante de las cámaras, el año pasado estaba preocupada, ¿no? Porque los apagones provocaron cerca de 8.000 millones de dólares en pérdidas, pero ahora sí dice esta señora Heller, ¿no? Que hay que votar todo sí en la consulta popular, que este va a ser el último momento de reconstrucción de la patria que tengamos. Entonces, prácticamente es una locura lo que están provocando. Están incluso generando un odio en contra de una Corte Constitucional que no es correísta, Fran.
esta Corte Constitucional permitió de que Jan Topic, el candidato que era de la parte de la misma gazada de Daniel Noboa, sea eliminado de la contienda electoral. Ya ni recuerdo cuál fue el argumento de esta Corte Constitucional. O a su vez también permitió que Daniel Noboa sea considerado durante las elecciones como esta figura insólita en la historia del Ecuador, como es el influjo psíquico, ¿no? Algo que nunca se había dado prácticamente en la historia de este país, que existe un Revivieron el candidato, influjo psíquico, que existe un revivieron. candidato, no, es una locura, que existe un candidato presidente, pero ¿cómo diablos delimitamos cuáles son las atribuciones que debía tener Daniel Noboa para que en un momento deje de ser presidente y luego sea candidato? Es decir, de 7 de la mañana a 5 de la tarde voy a ser presidentito. Y luego de esto voy a salir a mítines políticos. O sea, en ese absurdo está convirtiendo el relato de la Corte Constitucional como si fuera correísta, cuando ya estoy desmontando con estos dos hechos que no me lo pueden refutar porque son hechos que pasaron en el Nuevo Ecuador, que en ningún momento esta Corte ha tenido un halo correísta. Al contrario, ha sido muchas veces incluso bastante sumisa al poder de turno. ¿Cómo no recordar todas esas actuaciones en que la Corte Constitucional ha dado o ha sido permisiva para con el poder, diferente también, ¿no? Tanto con Moreno como con Ujú. Lazo y ahora con Noboa. Y al fin como que se ve un poco ese bastión de la democracia, esos últimos rezagos, y ahora sí van contra la Corte Constitucional con todo. Quisiera profundizar sobre esto porque estas leyes, Daniel, recordarás que en una de ellas, me parece que fue en la de inteligencia o en la de solidaridad, se hablaba de tener objetivos militares. Y a esos objetivos militares, la señora dice que cuando un organismo, me refiero a Zaida Rovira, ministra de Novoa, dijo que cuando un organismo como la Corte Constitucional se olvida de las víctimas, para nosotros no solo es un enemigo político, sino un enemigo de la ciudadanía. ¿Qué le hizo falta para decir que también era un objetivo militar, tal y como ellos han promulgado? No, ya solamente deben esta gente proclamarse dictadores, ¿no? O sea, este tipo de expresiones yo no he visto en otros países. O sea, estamos dándonos cuenta, ¿no? Que aún una Corte Constitucional, que es un organismo independiente, el gobierno nacional lo está tachando como prácticamente un enemigo de la ciudadanía. Sí creo que estamos dimensionando, ¿no? Sí creo que estamos dimensionando. O si no lo dimensionamos, eh, la respuesta es simple. Si tú no estás a favor mío, te conviertes en enemigo del pueblo porque yo soy el dictador que prácticamente te doy lo que debes decir o hacer. Es decir, yo te marco las riendas de lo que debe ser el Nuevo Ecuador. Y si tú te pones en contra, te pongo unas vallas que digan que prácticamente los homicidios se dan por tu culpa, porque tú no permitiste que yo me pueda seguir en esta línea dictatorial en que tú no has permitido prácticamente que yo pueda pinchar a mis enemigos políticos, en que tú, Corte Constitucional, no has permitido que ahora sí me voy a autoperdonar mis deudas, como fue en ese domingo tributario, donde la familia Novoa se perdonó más de 77 millones de dólares, o que, por ejemplo, tú, mi querida Corte Constitucional, no permitas que que pueda espiarte, que pueda incluso colocar espías para que yo al Daniel Granja o al Fran Pozo le vaya, le allane, le ponga ahí pruebas ficticias y le haga pasar como si fuera un delincuente, ¿no? Entonces, esta es la democracia vibrante y maravillosa en el Nuevo Ecuador. Cuando tú estás en contra de estos capataces, prácticamente te votan estas campañas a nivel de medios de comunicación, redes sociales y ahora lo más preocupante, ¿no? Que son vallas que te dicen que tú eres un enemigo del pueblo, mientras tú debes recordarlo plenamente, mi querido Fran, había unas vallitas que incluso le ponían a la fiscal Diana Salazar como la superheroína de la justicia, cuando ella ha sido la partícipe de que mi país se convierta en este charco de sangre con himno nacional.
Y continuando en esta línea, hemos estado viendo que Daniel Noboa ha planteado una consulta popular, 7 preguntas. Quisiera arrancar por el tema de que 3 preguntas ya fueron consultadas. Y hay uno, ya yo te pregunto, Daniel, quizás Noboa no entendió cuando le dijeron que no en el 2023 y en el 2024 a estas 3 preguntas que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el trabajo por horas y con la Ujú. reducción de asambleístas. No entendió, así como el meme cuando le dicen al papá, no entiendo. Este tipejo va a seguir porque son designios del Fondo Monetario Internacional en la pregunta en relación al trabajo por horas, amigos, que a ver, esto es explotación laboral, es precarización laboral. Ahora esta ministra de Trabajo dice que sí van a respetar el tema de todos los derechos y la estabilidad, de que te van a incluso a afiliarte al IES. Por Dios, o sea, por Dios, estamos dándole la, entre comillas, certeza de que estos cocodrilos, porque son cocodrilos que tragan sin mascar, ahora nos digan que van a respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Así que esto es un designio del Fondo Monetario Internacional que prácticamente en la carta donde se firmó con el gobierno de Noboa y el gobierno de Estados Unidos, prácticamente dicen que hay que arrebatar todos los derechos de los trabajadores. Ya también lo expliqué en algún programa anterior, que cerca de 50.000 a 70.000 empleados públicos van a engordar las filas del desempleo. En cuanto al tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, esta gente quiere que volvamos a esas épocas de los 80 y los 90, mi querido Frank, donde el Congreso designaba a las autoridades de turno. ¿Y esto qué provocó? De que exista un caos institucional, porque prácticamente todos los partidos políticos querían poner al contralor, querían poner a la persona encargada de la judicatura, al fiscal. Entonces es acumular más poder para que Moraspungo trate de poner ahí a sus panas, ¿no? Básicamente. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Si me recuerdas, por favor. La otra es la de la reducción de asambleístas. Esta pregunta también ya fue consultada previamente y lo vuelven a tomar como una forma quizás de enganchar a los despistados porque con el desprestigio que tiene la asamblea y por el propio ADN, porque vemos a Olsen que dijo que Guayaquil tenía 4 o 5 millones de habitantes, vemos a Sade Fritchi, la que dijo que la Amazonía era un país, vemos a la chica de los Quintiles también, y todos ellos son de ADN, ojo, nunca he visto una perla así por parte de alguno de la Revolución Ciudadana. Las perlas las tienen ellos y las ponen ellos, pero al final el descrédito es para ellos mismos. ¿Qué decir al respecto? ¿Para qué servirá esta reducción de asambleístas? Para que siga construyéndose la antipolítica como cualidad de lo que debe ser en el Ecuador, en términos palpables, para que tú no te metas en política, para que tú prácticamente odies a la política. Y es su estrategia, ¿no? Porque esta gente hace política, pero a la vez hace que tú creas que la política es mala porque en sus manos quieren llevar las riendas del Ecuador. Así que a no dejarse engañar. Hacer política significa, amigos y amigas, que tú converses con tus panas, que tú converses con el tendero, que tú converses con tu novia, que tú converses con los panas de chupe y comiencen a darse cuenta de cómo es este nuevo Ecuador, de cómo están robándonos a mano armada, que ayer, de hecho, el Contralor General del Estado dijo que en la Asamblea Nacional que los contratos de ATM y los contratos de Progen generaron un perjuicio de más de 123 millones de dólares. 123 millones de dólares, pero mágicamente Luque no va a ser enjuiciado políticamente. Entonces, esta es la antipolítica que tratan de provocarnos permanentemente. Y ya en términos de representación, significa que tú no tengas una voz dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, que tú, Daniel Granja, tú, Fran Pozo, que eres un ciudadano, que también tienes tus derechos, tus libertades y quieres que se expresen dentro del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional,
tú ya no vas a tener ese nivel de representatividad. Leí recién que creo que querían bajar a 70 asambleístas. Entonces, ¿cómo van a ser representados las personas de provincias, incluso mucho más pequeñas, más delimitadas, como son la Amazonía, incluso las provincias de la Sierra Centro? Entonces, ¿a qué estamos conduciendo este país? Y A las que se que el verán beneficiadas, y las que se verán beneficiadas son Guayas, Pichincha, Manabí, probablemente el Austro, porque a la final ellas van a ser las que más asambleístas tendrán, y provincias pequeñas como de la Amazonía, de la Sierra Centro, y entre otras van a tener reducido en dos o hasta tres sus asambleístas. es volver al centralismo, mi querido Frank. Es volver al centralismo, donde prácticamente desde Quito, si me da la puta gana, yo te doy el presupuesto para que tú construyas obras en la Exacto, Amazonía, desde el Ejecutivo, ¿no? Y exacto. desde el término ya legislativo, yo como asambleísta de Pichincha, voy a representar a los pichinchanos porque la gente de Orellana, la gente de Pastaza, no está a mi nivel, huevón. O sea, no puedes compararme, yo soy un chico ADN. Entonces, es una locura, es una estupidez lo que están haciendo y esto incluso es en contra de los derechos del pueblo ecuatoriano, incluso en contra de la técnica y la norma, pero no les importa nada y generan estas campañas permanentes de antipolítica, generan este tipo de estigmatizaciones a la buena política, que son muchos de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, estos dos o tres de Pachacuti que no se viraron a la chequera más grande del Ecuador, quienes sí están defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano, pero tratan de reducir al máximo de expresión la representatividad de cada una de los habitantes de provincias que son mucho más pequeñas y obviamente tratan de estigmatizar a la política como si fuera lo pésimo, lo peor, el cáncer, y nosotros sí somos la nueva política, cuando en realidad es un reencauche de lo peor de lo que ha pasado en la historia del Ecuador. Yo creo que es un reencauche entre los social cristianos, es un reencauche entre la democracia popular de este mamarracho de Osvaldo Hurtado, entre otras. Otra de las preguntas, y a propósito del tema del ataque que ha recibido la Corte Constitucional y que medios internacionales y que organismos internacionales también ya lo han denunciado, está una pregunta direccionada para precisamente la Corte, que sea sujeta de juicio político. ¿Qué Están decir al locos. respecto? ¿Están respondiendo Noboa tras la negativa que dio la Corte a sus tres leyes por ser inconstitucionales? Bueno, no da la negativa total todavía. Ha aceptado los recursos para suspender de manera temporal, pero si es que se mantiene como parece ser que se mantendrá, podría echarse abajo estos artículos que violan la intimidad, violan la privacidad, violan el derecho humano porque cualquiera puede ser llegado a considerarse objetivo militar, les da el beneplácito a los militares y a los policías de que actúen y después tengan esta carta libre, tengan este indulto presidencial anticipado donde los cuatro niños de las Malvinas podrá ser y seguirá siendo el inicio de toda la ola de sangre que podría convertirse el Ecuador. Ojo, si es que se mantienen estas leyes. Daniel. Panas, ya vayan de frente. Digan, me apesta la democracia. Yo quiero poner a mis jueces de bolsillo, yo quiero poner a mi fiscal de bolsillo, yo quiero poner a mis autoridades del TCD de bolsillo, a mis autoridades del CNE de bolsillo. Ya, digan de frente. Digan de frente qué es lo que quieren hacer del Ecuador. No quieren que se llame Ecuador, quieren que se llame Corporación Novoa. Eso es lo de fondo, mi querido Frank. A esta gente le apesta la democracia y se gasta más de 60 millones de dólares en este tipo de situaciones que ya han pasado cerca de dos consultas populares con Daniel Noboa, una con Guillermo Lazo. ¿En qué ha cambiado? No ha cambiado en absolutamente nada, al contrario, se han empeorado las condiciones económicas de salud del pueblo ecuatoriano. Somos el país más violento de América Latina, el segundo país más violento del mundo. Ahora son los propios familiares de los pacientes quienes deben llevarles la comida. Se roban, se roban las medicinas, hay contratos a dedo, Mil hay trescientos millones contratos. de dólares redujo Novoa al sector de la salud. Una locura. Las escuelas se caen a pedazos, mi querido Frank. Las UPS son prácticamente posilgas.
450.000 niños y jóvenes están fuera del sistema educativo. 5 millones de personas están en el desempleo. Entonces, panitas, esta cuestión de la consulta popular es un fucking distractor, es un distractor más para que nos tengan entontados hablando de esta huevada, mientras tanto el Ecuador está con estos índices que ni Haití lo tiene, ni Haití lo tiene. Entonces, por Dios, ya, sea de frente, Novoa. Quiere tener sus propias autoridades, diga, pero no gaste este tipo de pocos recursos que tenemos dentro del erario nacional. Y obviamente, si hace esto, va a tener una respuesta por parte del pueblo ecuatoriano, a mí no me cabe duda. Pero siempre maquinan con este tipo de intenciones, mi querido Fran, son genios del mal, son maquiavélicos. Lo de fondo es que yo quiero poner a mis propias autoridades, quiero poner y abrir los casinos para que mi tita, la señora Isabel Noboa, tenga mucho más dinero y darles migajas, ¿no? Como lo que hacía la reina Isabel, botar migajas a los esclavos, indicando que es como un tema de desnutrición infantil, cuando en realidad es el propio ejecutivo quien se debe encargar de estos temas tan delicados para el pueblo ecuatoriano. Pero no, aquí quieren desayunos escolares a dedo, quieren que Sacha también sea concesionado, quieren que prácticamente los casinos sean legalizados para seguir acumulando grandes riquezas. Mientras tanto, el pobre pueblo ecuatoriano está en ya una situación de coma crítico, diría yo. Y ahí pueden apreciar precisamente lo que mencionaba Daniel sobre el tema de los casinos. ¿Para quién creen que le va a beneficiar esta pregunta? No es realmente para los niños con desnutrición infantil, tal y No, como lo dice no. ahí Daniel Novoa, sino para su tía, su gran tía, pues, quiero decirlo, porque a la final, ¿quién hace leyes para beneficiar a la tía, para darle desayunos escolares y demás? Ha sido Novoa. Pero como vivimos en el Nuevo Ecuador, aquí parece que no pasa absolutamente nada. Ahí tienen la información, ahí tienen las herramientas para ustedes, amigas y amigos. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental de de esta consulta popular que no solo tiene a tres preguntas que ya fueron consultadas en 2023-2024, sino que también le incluye al tema de los casinos? ¿Para qué volverle a preguntar al pueblo? Y se le puede preguntar año tras año sobre lo mismo, se le puede volver a preguntar si es que en esta ocasión le dicen que no a Novoa en el trabajo por horas, volver a preguntar el año siguiente y así el año siguiente hasta que tal vez le digan que sí, tal y como pasó con el tema de la extradición, que dicho sea de paso, no ha servido para absolutamente nada. Daniel. Con esto cierro, mi querido Fran. Siempre ustedes recuerden que después de cada cagada de Daniel Noboa, cada acto indolente en contra de la dignidad humana, como fue en este caso despedir a 5.000 funcionarios públicos, inmediatamente al siguiente día ya promulgó esta consulta popular. Pero esto es de cajón, esto es de cajón. Hacen cada cagada o se descubre que ellos mismos quieren tener los desayunos escolares, que prácticamente Progen y que ATM, quienes debían dar megavatios al sistema eléctrico nacional y no han dado ni uno solo y obviamente se pagó más de 123 millones de dólares, ya queda al descubierto, te mandan estos distractores, distractores que al fin y al cabo no sirven para un carajo. Ya estamos diciéndoles con indicadores cómo está el Ecuador en cuanto al tema de salud, en cuanto a educación, en cuanto al tema de seguridad. Así que a despertar, a estar muy atentos, a decirle todo no a esta consulta popular, porque esta consulta popular al fin y al cabo es una medición de la imagen de Daniel Noboa. Y ustedes háganse la pregunta nada más. ¿Realmente me alcanza con lo que tengo, con lo que gano? ¿Realmente vivo más seguro? ¿Mis hijos o mis hijas tienen la seguridad de educarse en condiciones dignas o van a, después de unos años, a salir al mundo laboral con las herramientas que tienen los hijos de Mocolí o de Olón? Respondan eso, amigos, y desen cuenta cuál es el fondo de estos distractores. Tenernos hablando de estos temas cuando realmente el Ecuador, con la conducción de Daniel Noboa, con la conducción de Guillermo Lazo y con la conducción de Lenín Moreno, estamos prácticamente convirtiéndonos en una colonia, en un no nación,
en una Haití llena de conflictos donde prácticamente los narcogenerales, los narcopolíticos y los narcotraficantes están tutelando nuestro país, avalado por el FMI y obviamente algún mal elemento de Gringolandia. Así que te agradezco mucho, mi querido Frank. Si gustas, mañana tendré más tiempito y podemos hacer una evaluación de lo que fue la marcha del día de hoy. Cuídense, cuídense mucho, amigos. De verdad, yo les pido que tomen todas las precauciones, que privilegien su vida porque dentro de un tiempo, yo creo que muy corto, tal vez en estos 4 años, va a volver la democracia y les necesitamos con vida y les necesitamos con lucidez. No necesitamos que engrosen una lista más de mis compañeros que han muerto. Los necesitamos con fuerza, con fortaleza y con todas las ganas de levantar este país, porque yo sé que tarde o temprano, más temprano que tarde, nuestro país va a resurgir de las cenizas. Bueno, mi querido Frank, un abrazo, cuídate mucho.